Bien, como todos saben, o si usted no lo sabe, Elementor ha sacado una nueva actualización en sus dos versiones, tanto la versión gratis como la versión Pro. Si nos vamos a lo que es el área de plugin, aquí nos vamos a encontrar que en el caso de la versión Pro, Elementor salió el día de ayer con la versión 3.23.0. En el caso ya de lo que es la versión gratis, Elementor hace unos días ha venido tirando actualizaciones y en este momento está en la versión 3.23.1. Si nos vamos donde nos informa que trae de nuevo esta actualización, y aquí nos muestra algo que estaba sucediendo y que gracias a Dios lo resolvieron. Y en algunos videos yo hablaba de ello, y era que cuando le daban a cargar el área de trabajo, la opción del administrador donde estaban los widgets y las demás cosas duraba más de lo normal. Pues aquí en esta actualización que salió el 15, que le sigue el día de ayer, solucionaron ese pequeño problema, y es la pantalla de administración, lo que es en el caso de WordPress y Elementor, debido a la verificación que realizaba la inteligencia artificial. Por eso era, según ellos, la duración de que primero cargaba el área de trabajo y después duraba un rato para cargar lo que es el área de donde están los widgets. Eso lo vamos a probar en unos minutos para ver si realmente solucionaron ese problema. Otra de las cosas es, como le dije, también salió una actualización en lo que es la versión Pro. Vámonos a los detalles de cada una de ellas. Aquí, como pueden ver, ha traído muchos cambios. Vamos a ir viendo parte de ello, como por ejemplo ha agregado un nuevo widget de búsqueda, el cual no permite hacer búsqueda en vivo, en tiempo real. Esto también vamos a verificar porque ese widget estaba en proceso de beta y aparentemente ya lo tenemos disponible. Así que vamos a habilitarlo y vamos a ver de qué trata. Otra de las cosas también que han habido algunos cambios y ha sido en lo que es la descripción de lo que es la emergencia de los hotspots y algunos ajustes en aplicaciones o aplicado a lo que son el área de megamenú en diferentes áreas del mismo, ajustes que también se han agregado en lo que es la posición de las imágenes en el widget de llamado a la acción. Han habido cambios, han corregido inconvenientes que había con la carga de los CSS. Otro de las correcciones que han hecho con respecto a los mensajes de los iconos de envío de formulario. También han corregido algunos inconvenientes que existían. Y entre otras cosas también existían algunos inconvenientes o problemas en lo que es la posición de los botones, tanto de guardar como de cerrar la pantalla. También no sabía que existía ese inconveniente, pero aparentemente sí. Solucionaron un foco que aparecía al principio en el elemento al usar el mouse cuando se abría el Off Canvas. Recuerden que el Off Canvas es un widget que han agregado en el cual podemos crear lo que son llamados a la acción directamente desde el área. A través de ese widget es mucho más rápido que ir al área de plantilla, crearlo desde ahí. Con este widget volamos muchísimos pasos que teníamos que realizar anteriormente y nos facilita mucho más rápido, trabajamos con él. Y bien, esos son ya parte de los soluciones, ajustes y problemas que han solucionado, y como pueden ver tenemos agregado lo que es este widget nuevo. Hablando de eso, vamos a irnos a esa parte para yo explicarles realmente de qué trata. Para ello nos vamos a dirigir a lo que es Elementor, nos vamos a ajuste y nos vamos a características. Aquí nos va a aparecer los diferentes tipos de opciones que Elementor está trabajando. Algunas están en beta, otras ya están liberadas, y en este caso estamos hablando de este buscador. Vamos a traducir esta parte. Esta función introduce
una función de búsqueda en tiempo real que permite a los usuarios ver los resultados en búsqueda al instante mientras escribe se podría decir lo que anda buscando. Además, los usuarios pueden limitar los resultados de la búsqueda a determinadas consultas y navegar sin esfuerzo a los archivos que busca o que de búsqueda. De eso trata esta opción o este widget que podemos ya utilizar. Aquí nos va a venir por defecto, pero para poderlo utilizar necesitamos activarlo. Ya después que lo tenemos activado, le damos a guardar los cambios y ya con eso lo tenemos ya disponible esta nueva función. Ahora vamos a irnos a lo que es página y en editar con elementos vamos a ver. Recuerde que había un problema con lo que es esto. Si se dan cuenta, de una vez entró, cargó el área de trabajo y el lienzo en blanco. Antes era lo contrario. Antes cargaba primero esto y esto duraba un poquito más de lo normal. A veces duraba más de lo, se podría decir mucho más de lo que debería de ser. Pero, como ustedes acaban de ver, ya ese problema no existe. Ahora vamos a ver este nuevo widget que les soy sincero, es este que está por aquí. Voy a investigar bien cómo es la funcionalidad del mismo para ver cómo le sacamos el mayor provecho a la hora de utilizarlo, porque como todos saben, este es un widget nuevo, trae diferentes funciones y debemos de ver si realmente está funcionando al 100%, pero lo que hace es, como su nombre lo dice, agrega un área de búsqueda, el cual podemos hacer búsqueda inteligente, lo cual eso indica que hay ciertas opciones que debemos de configurar para que eso sea posible, que en un próximo video ya le estaré explicando cómo es la configuración del mismo para que le puedan sacar un mayor provecho. Así que muchachos, esto es lo nuevo que trae la nueva actualización de Elementor. Ha habido muchos cambios en el mismo. Como siempre, recomiendo al 100% que se hagan las actualizaciones correspondientes para así corregir algunos inconvenientes que en estas actualizaciones ya están resueltos. Así que como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Estaré siempre pendiente a ello para ayudarle lo más rápido que pueda. Y agradecerle a todas aquellas personas que están suscritas al canal. Muchísimas gracias de mi parte. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes. Y nos estaremos viendo ya en un próximo video.